Hola, ¿cómo están? Les quise preparar acá esta capsulita como ayudantía de repaso para su I2 de electro. Ya, tengo entendido que les sirve ver la materia de dieléctricos, la materia de circuitos, entonces me quise enfocar en Kirchhoff, y también en los circuitos RC, y un ejercicio cortito de fuerza de Lorentz, para que vean más o menos un poquitito de todo lo que les entra en su prueba. Así que eh, partamos nomás. Este ejercicio de acá eh, tiene que ver con dieléctricos, ya, y vamos a hablar de un capacitor coaxial, ya, o sea, vamos a estar hablando de cilindros, ya, en donde tenemos en una región acá un dieléctrico de permitividad epsilon 1 y acá un cilindro de permitividad epsilon 2. Ya nos dicen además que este capacitor tiene una carga Q positiva en el interior, que sería acá, y una carga menos Q en el exterior, que sería en este borde negro, la carga menos Q, y en este borde negro de acá adentro, la carga Q positiva. Ya nos van a preguntar por el vector de desplazamiento eléctrico, el campo eléctrico y el vector de polarización, las densidades de cargas superficiales y volumétricas de polarización, la diferencia de potencial entre los cilindros y la capacitancia del sistema. Ya, así que acá hay un mini formulario más o menos de lo que más se puede utilizar para hacer los ejercicios de dieléctrico. Ya, esta es la definición del vector de desplazamiento que representa más o menos como independiente de la permitividad, cómo influye como la carga en el espacio. Ya, tenemos el vector polarización, que representa la desviación entre el desplazamiento y el campo eléctrico, ya como si que este estuviese en el vacío, por eso tenemos un epsilon cero acá, que representa la permitividad del vacío, ya, y tenemos también una última relación que nos sirve si es que tenemos el vector polarización y también el vector campo eléctrico para obtener el vector desplazamiento. Ya, estas tres te sirven. Normalmente uno intenta obtener o el vector desplazamiento primero o el vector campo eléctrico primero y con eso obtener los otros dos. Ya, luego, bueno, esto lo puedes hacer por medio de cualquiera de las dos leyes de Gauss para este tipo de ejercicio, que está la ley de Gauss para dieléctricos, cuya diferencia con la ley de Gauss normal es simplemente trabajar con la permitividad del material en vez de con la permitividad del vacío. Ya, si es que este fuese un epsilon cero, sería la misma ley de Gauss de siempre. Ya, por otro lado, si es que queremos trabajar con la ley de Gauss para el vector de desplazamiento, sería solamente trabajar con la carga encerrada, sin estar partido en ningún epsilon, ni epsilon cero, ni nada. ¿Ya? De nuevo, pueden escoger cualquiera de las dos y en base a cuál elijan, como después elegir cualquiera de las tres fórmulas que vimos antes para obtener los otros vectores. ¿Ya? La siguiente fórmula que tendríamos que ver serían las densidades superficiales de polarización, ya que para esto nos sirve el vector polarización, ya para saber más o menos cómo se distribuye la carga en un conductor cuando tienes un material dieléctrico entre medio. Lo mismo con la densidad volumétrica de polarización, ya solamente que en esta tenemos que utilizar el operador gradiente. La verdad es que para la mayoría de los campos que se trabajan en el curso, esta densidad volumétrica de polarización es cero, pero si es que ustedes les dan una función extraña cualquiera, no sé, un polinomio, esto podría no ser cero. ¿Ya? Pero normalmente para los ejercicios como en donde ustedes obtienen el campo eléctrico, no sé, de una esfera, de un alambre, bueno, o ahora de un cilindro, la densidad volumétrica de polarización suele ser cero. ¿Ya? Entonces, fijémonos de nuevo un poco en el dibujo. Ya, recordemos que estamos hablando de cilindros, pero quiero que veamos un poco más o menos los radios. Ya, vamos a tener, diría que alrededor de cinco regiones. Ya, la primera sería como dentro del cilindro, ya, y más al interior de cualquiera de los conductores, que sería desde el centro hasta este borde de acá, como indica la flecha gris.
Ya, esa sería nuestra primera región. Luego tenemos la región que está adentro del conductor, que sería entre esta línea gris clarito y esta línea gris oscuro. ¿Ya? Todo este espacio de aquí a acá sería nuestra segunda región. Nuestra tercera región sería dentro del primer dieléctrico, del dieléctrico de epsilon 1, que sería entre este A sub E y el vector B. En este caso sería toda esta región de acá, más o menos, ya como desde afuera de el conductor hasta la frontera del material dieléctrico. Ya, luego la siguiente región sería desde la frontera del material dieléctrico, ya, porque esta no tiene grosor, hasta el siguiente conductor que sería C sub I, ya, esa sería la pared interna del conductor externo, ya. La penúltima región sería el espacio al interior del conductor y finalmente tendríamos la región exterior del sistema, ya que sería más allá de C sub E. Eso. Así que una buena idea partir siempre los ejercicios de este estilo, cualquier ejercicio que tenga que ver con algún campo eléctrico o campo magnético, lo que sea, definiendo las regiones, ya las regiones de interés. Entonces, si es que primero nos preguntan por el vector de desplazamiento eléctrico, lo que vamos a hacer es utilizar la ley de Gauss, la ley de Gauss para dieléctrico. Ya, acá podemos usar cualquiera de las dos. Yo, por simplicidad, voy a usar la ley de Gauss como normal. Entonces, lo que sí, eh, pensemos un poco en la simetría del sistema. El sistema es un cilindro, entonces tiene simetría cilíndrica, simetría axial, como le quieran decir, ya, en donde, como no importa cómo giremos el sistema, siempre va a ser el mismo. Entonces, esto lo que nos indica es que nuestro campo eléctrico va a ser radial, o sea, como que va a tener una dirección radial y también va a variar con respecto al radio. Entonces, su magnitud va a ser distinta a medida que nos alejemos o acerquemos radialmente y este va a apuntar radialmente también. O sea, van a ser como flechitas que tratan de escapar del centro del cilindro. Ahora, eh, este supuesto, si es que se lo hacemos para el campo eléctrico, nos habla también, tal como vimos con las otras fórmulas, de cómo se comporta el vector polarización y el vector desplazamiento. Van a tener el mismo comportamiento, o sea, van a depender del radio y van a ser radiales, en dirección radial. Entonces, eh, en base a esto, lo que más nos conviene, también viendo la simetría del sistema, es utilizar una superficie gaussiana como cilindro, ¿ya? Normalmente uno elige superficies gaussianas que imiten a la superficie que estoy tratando de caracterizar. Entonces, si es que vamos a trabajar con cilindro, tú elegís un cilindro. Si vais a trabajar con esfera, eliges una esfera. ¿Ya? Eso para la mayoría de los casos. Entonces, en este caso nos conviene usar una superficie gaussiana que sea un cilindro de radio R chiquitito y de largo L grande. Ya el mismo largo que tiene el capacitor cilíndrico con el que estamos trabajando en el sistema. ¿Ya? Entonces, eh, este cilindro de radio R chiquitito va a variar en su comportamiento dependiendo de en qué intervalo esté ese R chiquitito. Si es que R chiquitito está adentro de lo que pasa como en el capacitor, como lo más adentro posible, más adentro del conductor incluso. Si es que está entre medio de las paredes del conductor, si es que está en el material epsilon 1, si es que está en el material epsilon 2 o si es que está dentro del siguiente conductor, y finalmente si es que está afuera de todo el sistema. ¿Ya? Así que vamos a tener que analizar un total de 6 intervalos. Eh, igual, nos falta determinar más o menos, porque la ley de Gauss te pide analizar según la carga encerrada, pero no sabemos exactamente en qué parte están las cargas encerradas. ¿Ya?
porque al estar trabajando con conductores, nosotros sabemos que la carga no se va a distribuir uniformemente, sino que se va a ir a una superficie. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que si es que el conductor de afuera tiene una carga menos Q, esa carga puede estar distribuida de muchas formas distintas entre la pared interna y la pared externa. Entonces, podría ser, por ejemplo, menos Q medios acá, no, digamos, menos 2Q acá y acá podría ser Q positivo. De tal forma que su carga neta sea menos Q, tal como nos indicaban en el enunciado, pero se encuentra polarizado. Entonces, esto es lo que va a ocurrir con los conductores. Los conductores siempre van a tener las cargas en sus superficies externas. O sea, van a estar las cargas lo más lejos posible la una de la otra. Y en ese sentido van a ser de signos diferentes. Entonces, por eso se dice que se polariza. Entonces, en base a esto, como que ya sabemos más o menos cuál es la carga a repartir. La condición que nos va a ayudar a saber cómo está repartida es el hecho de que dentro de un conductor el campo eléctrico es nulo. Ya eso es una propiedad súper importante. Entonces nosotros sabemos que para este intervalo de acá, ya, o sea, cuando estamos dentro del conductor interno, nuestro campo eléctrico va a ser nulo, por lo tanto, la carga que encerremos también tiene que ser nula. Lo mismo para el conductor externo, que sería este caso de aquí. ¿Ya? En este caso, la superficie gaussiana tiene que encerrar carga cero, ¿ya? Carga neta cero. O sea, puede encerrar, por ejemplo, no sé, más Q y luego aquí menos Q. De hecho, quizá eso pase, ya veremos. El punto es que como el campo eléctrico es cero, ya la carga encerrada también tiene que ser cero, ¿ya? Así que en base a eso nosotros podemos como definir en dónde están ubicadas las cargas de este sistema. Ya, vamos a aplicar la ley de Gauss. Ya, entonces, como ya lo mencionaba antes, nuestra carga encerrada va a ser cero cuando estemos trabajando dentro de los conductores. Entonces, en este caso, para el conductor interno, ya el hecho de que la carga encerrada sea cero, sabiendo de que en todo el interior, antes de llegar al conductor, no hay ninguna carga, significa que nuestra pared interna del conductor interno, ya, tiene que tener carga cero también, ya, porque esa va a ser la carga que vamos a estar encerrando. Ya, por lo tanto, nuestro Q1 de este dibujo, de acá, sería cero, ya. Como sabemos que la carga neta de este conductor tiene que ser más Q, eso nos dice al tiro que Q1 más Q2 tiene que darte más Q. Pero ya dijimos que Q1 vale cero. Entonces con eso decimos, bacán, Q2 vale Q positivo. ¿Ya? Eh, También, si es que analizamos lo que ocurre con el conductor externo, en este caso estamos encerrando la carga Q1 como la carga de la superficie interna del conductor interno. Luego Q2, que es la carga de la superficie externa del conductor interno. Y además estamos encerrando Q3, que sería la carga de la superficie interna del conductor externo. ¿Ya? Así que como estamos analizando el campo adentro de un conductor, sabemos que ese campo tiene que ser cero, por lo tanto la carga encerrada por este sistema tiene que ser cero. O sea, Q1 más Q2 más Q3 tiene que ser cero. Ya sabemos que Q1 es cero, ya sabemos que Q2 es Q positivo, entonces Q3 tiene que ser Q negativo. Entonces nos queda cero más Q menos Q igual a cero. Así que está perfecto. Ya, Q4 lo podemos encontrar sabiendo que la carga total del conductor externo es menos Q. Entonces, si es que Q3 vale menos Q, ya está toda la carga ahí. O sea, Q4 vale cero. ¿Ya? Eso en resumen. Así que eh, vamos a tener carga cero. Luego, como mirando hacia el dieléctrico, vamos a tener carga.
positiva más Q. De nuevo, mirando hacia el dieléctrico vamos a tener carga, pero ahora negativa, menos Q. Y externamente no vamos a tener carga. Así que vamos a utilizar eso para calcular el vector de desplazamiento en todos los otros sectores. Porque ya sabemos que si es que el campo eléctrico en una región es cero, el vector de desplazamiento también tiene que ser cero. ¿Ya? Así que podemos decir al tiro que dentro de los conductores, o sea, en estos dos intervalos, em, nuestro vector de desplazamiento también va a ser cero. Así que vamos a partir desde lo más adentro posible. Igual no tiene mucho sentido porque, o sea, no es tan necesario hacerlo explícitamente porque al interior del conductor, como al interior como de todo el sistema, perdón, no va a haber ninguna carga. Y si es que no hay carga encerrada, no hay campo eléctrico. Y por lo tanto tampoco hay vector de desplazamiento. Así que en toda esta región interna tampoco hay campo eléctrico. Ya, así que no hay ni vector de desplazamiento ni campo eléctrico acá, ni tampoco dentro del conductor. Así que el primer como rango que vamos a analizar es adentro del material dieléctrico epsilon 1. Ya, acá sí estamos encerrando carga, entonces sí vamos a tener un vector de desplazamiento y sí vamos a tener un campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, estamos encerrando la carga Q1 y Q2. Ya sabemos que Q1 es cero, Q2 valía Q. Así que, como estamos trabajando con un cilindro de largo L y radio R, su integral de superficie bajo como los supuestos que hicimos, o sea que solamente dependía del radio, el vector de desplazamiento, que tenía dirección radial, y que la misma superficie del cilindro es radial, entonces nos queda como vector radial, producto punto vector radial, que es uno. Ya esta integral de acá se nos va a simplificar muchísimo, ya nos va a quedar solamente el vector de desplazamiento D por el área del manto del cilindro, ya que es 2pi RL, y nuestra carga encerrada, como les había dicho antes, es Q, así que despejando D, vamos a llegar a que este tiene que ser igual en magnitud a Q partido 2pi RL, y como habíamos supuesto de que tenía una dirección radial, llegamos a esta expresión de acá, ¿ya? Eh, entonces, acá, algo interesante que notar y que les había adelantado un poquito cuando vimos la fórmula, es que el vector de desplazamiento no depende de la permitividad. Entonces, no necesitamos hacer el análisis de nuevo para el material epsilon 2 porque vamos a llegar a la misma expresión. Estamos encerrando la misma carga. Así que también para este intervalo de acá, vamos a tener que el vector de desplazamiento es la expresión de ahí. ¿Ya? Así que, en resumen, nuestro vector de desplazamiento va a ser 0 para todos los intervalos extraños. O sea, va a ser cero para dentro del conductor, bueno, dentro de los conductores, y también eh, al centro del sistema. Además, solo como extra, como recordatorio, eh, como nuestro conductor interno tiene una carga, ups, tiene una carga Q positiva, y el externo tiene una carga Q negativa, cuando estemos fuera del sistema, vamos a estar encerrando una carga más Q menos Q igual a cero. No estamos encerrando carga, entonces tampoco hay vector desplazamiento eh, ni vector campo eléctrico. Así que fuera del sistema también es cero. ¿Ya? Mientras que al interior de los materiales dieléctricos
va a ser de la forma Q partido 2pi RL y va a ser radial. ¿Ya? Esto es en los dieléctricos. Así que eso sería para la A. Lo siguiente que nos toca ver es, sabiendo ya este vector de desplazamiento, se nos va a hacer mucho más fácil analizar el campo eléctrico y el vector de polarización. Ya para eso les adelantaba estas formulitas en azul de acá, ya porque teniendo el vector desplazamiento, como es muy fácil obtener el vector campo eléctrico y es muy fácil obtener el vector polarización. Así que vamos a aplicar fórmulas ahora. Entonces, em, hay que tener ojo, eso sí, de trabajarlo en intervalos correctamente porque em, la, la permitividad en este caso varía dependiendo en qué material estamos. Entonces, en el material uno es epsilon uno, entonces nuestro campo eléctrico va a estar en términos de epsilon uno, ¿ya? Mientras que nuestro vector polarización también, ¿ya? De nuevo, epsilon uno, ¿ya? Y va a estar multiplicado por con una resta o una diferencia entre epsilon uno y epsilon cero, ¿ya? Recordemos que el vector polarización está como en referencia a el vacío, por eso trabajamos con epsilon cero. Em, Hacemos lo mismo para epsilon dos, mismo resultado, solo que donde va un epsilon uno ahora va un epsilon dos. ¿Ya? Así que llegamos a estos campos eléctricos. En todos los lugares en donde vimos que el vector de desplazamiento era cero, automáticamente el vector campo eléctrico y el vector polarización también son cero. Así que en realidad solamente tenemos campos como dentro de los materiales. Ya fuera de eso no hay nada. Esa es más o menos la gracia de los sistemas capacitivos, de los capacitores. Ya como que están hechos para que haya campo eléctrico, haya desplazamiento, haya solamente dentro de ellos mismos. Ya es como por construcción. Teniendo el vector campo eléctrico y el vector polarización, pasamos a la C, en donde nos preguntan por las densidades de cargas superficiales y volumétricas de polarización. Ya acá, para saber las densidades de cargas superficiales, es importante saber a qué superficies nos referimos, ¿ya? Así que les tengo este dibujito de acá, ¿ya? Las superficies que se polarizarían en este caso son las que están en contacto con los diferentes materiales dieléctricos. Entonces, vamos a hablar de eh, la cara externa del conductor, que está en contacto con el dieléctrico epsilon uno. Esta frontera de acá, entre los dos dieléctricos, que va a polarizarse por ambos lados, o sea, el lado que está mirando hacia epsilon uno y también el lado que está mirando hacia epsilon dos. Ya, en este caso al de epsilon uno le puse 1b y al de epsilon 2 le puse 2a. Y finalmente, la cara interna del conductor externo que está en contacto con epsilon 2 con con el material interior. ¿Ya? Así que esas serían las cuatro superficies que se estarían polarizando en este caso. Entonces, Eh, es importante que para calcular la densidad superficial de polarización, nosotros tenemos que trabajar con un vector perpendicular a la superficie polarizada, ya de tal forma de que éste siempre intenta escapar del dieléctrico correspondiente, ya entonces, si es que estamos en la superficie de epsilon 2 siempre nuestro vector normal va a intentar salir de la superficie epsilon 2, o sea del material epsilon 2, por lo cual en el caso de la superficie 2b va a ir en la dirección radial positiva, o sea, como alejándose del centro del cilindro, perdón, mientras que en la frontera 2a, que sería la frontera entre los dos materiales, la polarización del material 2 va a ir hacia adentro, ya, mientras que en el material uno vamos a tener que en la frontera de los materiales eh, su vector normal va a ir hacia afuera, ya tratando de salir del material epsilon uno hacia el material epsilon dos, mientras que
el vector normal de la superficie interna va a tratar de adentrarse más, por así decirlo, va a ser en menos ρ, o sea, en vector radial hacia adentro, ya para salir de esta superficie polarizada o superficie dieléctrica, ya. Así que eso, yo siempre me acuerdo como que trataba de escapar, así que quizá eso les sirva. Bueno, aplicamos fórmula. Ya, mucho ojo de evaluar la fórmula efectivamente eh, en dónde está la superficie. Ya, entonces, como nosotros vimos, eh, este conductor de acá estaría en contacto con el material dieléctrico epsilon 1 por su como cara externa. Ya, entonces tendríamos que utilizar el radio eh, A sub E para evaluar nuestro vector de polarización, que es justo lo que hacemos acá, mientras que para lo que ocurre en la frontera de materiales tendríamos que ocupar el radio B, ya solamente que se acerca al radio B desde la derecha y otro desde la izquierda, en este caso sería desde la izquierda y este de acá sería desde la derecha, en el sentido de que como de adentro hacia afuera. Ya, finalmente tenemos el vector polarización, pero trabajándolo en la superficie interna del conductor externo, ya que sería C sub i. Ya, así que ahí evaluamos nuestro último vector polarización y nos quedan expresiones súper parecidas, solamente que cuando estamos en un material nos queda respecto a su permitividad, mientras que cuando estamos en el otro, nos queda respecto a la otra permitida, ¿ya? Lo otro que podemos notar es que en un mismo material, las densidades superficiales de polarización siempre tienen signos opuestos, ¿ya? Entonces, en 1A es negativa, en 1B es positiva, luego en 2A es negativa y en 2B es positiva, ¿ya? O sea, va eh, menos, más, menos, más. ¿Ya? Curioso cómo se polariza respecto a cómo está distribuida la carga. Ya, nosotros sabemos de que en el conductor interno hay una carga positiva Q que está en la superficie externa, entonces tiene sentido de que el material responda a eso y como que todas las cargas negativas del material dieléctrico se acerquen a esa superficie, ¿ya? Y eso es lo que pasa según esta densidad superficial que nos dio negativa, mientras que en el conductor externo eh, teníamos una carga negativa, entonces se acercaron puras cargas positivas. Por eso nuestra densidad externa también nos dio positiva. Mientras que lo que ocurre en esta frontera de acá es compensación de lo que ocurrió en el otro borde. Entonces, si es que acá todas nuestras cargas negativas se fueron hacia el centro, todas nuestras cargas positivas se fueron hacia el otro borde, ¿ya? Se polarizó el material. Mientras que aquí todas nuestras cargas positivas, sí, positivas, se fueron hacia el conductor externo, entonces nuestras cargas negativas se fueron hacia el otro material. Trataron de escapar lo más posible de la carga, se polarizó el material, ¿ya? Y esto también implicó que las cargas positivas y negativas de ambos materiales convivieran, ¿ya? Eso es el análisis que podemos hacer respecto a las densidades superficiales de polarización. Calculemos ahora la densidad volumétrica de polarización. Em, Tenemos que nuestro vector polarización solamente depende del radio y es en una dirección radial. Entonces, para sacar en este caso es la divergencia, aplicamos fórmula. Ya esta no se la tienen que saber de memoria, esta fórmula. Si es que la tienen que usar, se las van a dar. Pero notemos que como la fórmula implica multiplicar por R un perfil que es 1/R, nos va a dar una constante. Entonces, derivar esa constante nos da cero. O sea, no tenemos densidad de polarización volumétrica. Ya, así que
este término de acá nos dio cero, ¿ya? Lo mismo para ambos materiales, ¿ya? Acá les tengo el resumen de cómo fueron las densidades de carga superficiales, que son los sigma, y volumétrica, que es rho, ¿ya? Nos queda lo último ya del ejercicio, la diferencia de potencial entre los cilindros y la capacitancia del sistema. Ya, para sacar la diferencia de potencial, lo que vamos a hacer es la definición de la integral de línea, ya, porque ya tenemos nuestro vector campo eléctrico, ya, solamente nos tenemos que fijar en la diferencia entre los cilindros, así que lo hacemos desde la superficie interna del conductor externo y la superficie externa del conductor interno. O sea, solamente pasando por los materiales dieléctricos, ya desde como aquí hasta acá, nuestra integral de línea, ¿ya? Como que no atraviesa por dentro de los conductores, sino que parte desde donde parten los materiales dieléctricos y termina donde terminan los materiales dieléctricos, ¿ya? Entonces, eh, nosotros sabemos de que el campo eléctrico en ese intervalo en realidad se comporta de dos formas distintas, entonces tenemos que separarlo, ¿ya? Tenemos que separarlo por intervalo, ¿ya? Así que ese intervalo va a estar dado por como dónde comienza el siguiente material. Así que lo vamos a subdividir en B. Ya reemplazamos con las expresiones que encontramos antes, ya esta respecto a epsilon 2, esta respecto a epsilon 1, ya. Y resolvemos la integral. Nos va a quedar una integral logarítmica y nos queda esta diferencia de potencial. Ya, entonces, em, acá, usted es muy fácil que les dé negativo, ¿ya? Y ahí no tienen que entrar en pánico. Ya, uno por convención siempre toma la diferencia de potencial positiva, ¿ya? Pero es cosa de aplicarle como el signo contrario. Así que no se preocupen, no entren en pánico, cámbiale el signo nomás y todo bien. Así que em, eso respecto a la diferencia potencial. Respecto a la capacitancia, aplicamos la definición, ya que sería carga sobre diferencia potencial. Ya, entonces, bueno, yo acá lo escribí como U porque esa es como la notación estándar internacional, pero también la diferencia potencial es delta V. Así que si es que están preguntándose como, no, ¿qué es ese U? Es delta V. Ya, entonces, la capacitancia como dato siempre les debería quedar respecto a factores geométricos y de material. Nunca les tiene que quedar respecto a la carga, nunca les tiene que quedar respecto a, no sé, el potencial, como que siempre tiene que quedar solamente respecto a cosas de la geometría. No hay, acá no hay intensidad de corriente, nada. Como que solo tienen que ser radios, en este caso, como el C sub I, el B y el A sub E, permitividades, como acá el epsilon 1 y el epsilon 2, y factores geométricos como el 2π. Ya, la capacitancia tampoco es una propiedad que dependa de la distancia, no es una función. Así que esto tampoco les debería quedar como dependiendo de R, ni dependiendo de X, ni de Z, ni de nada. Ya, esto es una constante y es una propiedad que le da el material y la geometría. Así que si es que les queda cualquier otra cosa cuando lo estén calculando, está malo. Ya, esa es una muy buena forma de saber si es que se equivocaron en algo. ¿Ya? Entonces, em, esta sería nuestra expresión para la capacitancia. Si es que ustedes hubiesen sabido la expresión para la capacitancia de solamente un material como cilíndrico, este ejercicio podría haber sido mucho más rápido. ¿Ya? La expresión para cuando no hay material, o sea, cuando está el vacío, es de esta forma. ¿Ya? Y bastaba con notar de que como que nuestro sistema estaba en serie, ya como que era un capacitor cilíndrico y luego otro. Entonces, las capacitancias cuando están en serie se relacionan de esta forma de acá. Así que con esa misma fórmula habrían llegado a esta expresión de aquí. Ya lo hicimos de la forma larga. Pero eso respecto al ejercicio uno. Sigamos ahora con el problema 2. Ahora vamos a trabajar con un problema de leyes de Kirchhoff. Vamos a trabajar con este circuito de acá, en donde tenemos
cuatro resistencias y una batería, em, en donde nos van a preguntar un poco respecto a la potencia que produce este circuito. Ya tenemos una resistencia desconocida de valor R y todo el resto son de 10 ohm, 15 ohm y tenemos una batería de 120 volts. ¿Ya? La primera pregunta es sobre la potencia disipada en el circuito. Ya nos preguntan qué valor de R eh, sería el necesario para que la potencia disipada en el circuito sea máxima. ¿Ya? Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a caracterizar el circuito utilizando la ley de Mallas. ¿Ya? ¿Cómo uno aplica la ley de Mallas? Bueno, tienes que escoger recorridos, por así decirlo, eh, que atraviesen, como que hagan un caminito por alguna sección del circuito. Ya es importante que sea un caminito cerrado, ya, y es ideal que parta y termine en una batería. Ya, no siempre es necesario, pero es la forma más simple de hacerlo. Entonces, nosotros vamos a definir que este es el camino que está haciendo la intensidad de corriente. También le tienes que definir un sentido. En este caso lo voy a hacer en el sentido de las agujas del reloj. ¿Ya? Y tienes que hacer tantos caminos como sean necesarios para cubrir todo el sistema. Entonces, en este caso, no estoy cubriendo todo el sistema con un solo caminito, tengo que hacer dos. ¿Ya? Así que decidí hacer este que parte en la batería de acá y que termina aquí. Otro tip es partir siempre desde el terminal positivo de una batería, ¿ya? Así que el terminal positivo es el más largo en los dibujitos, así que sería partir desde acá y terminar en el terminal negativo, que sería aquí, ¿ya? Así que mi segundo caminito va a ser desde acá, pasamos de largo y nos devolvemos. Ya, termina donde mismo, pero recorre todo este sector del circuito que no habíamos visto antes con el primer camino, ¿ya? Y por ahí va a cruzar ese camino va a ser la intensidad de corriente I sub 2. Como que nosotros estamos diciendo qué tantos electrones van pasando por cada uno de los caminos, ¿ya? Así que en cualquier lugar en donde los caminos se solapen, como sería como esta parte de aquí y esta parte de acá, ya como donde inicia y donde terminan los caminos, vamos a tener como una intersección, o sea, como que van a estar los dos. Entonces, ahí en realidad están pasando las dos intensidades de corriente. O sea, por esta resistencia de acá va a pasar I1 y también I2. Por esta resistencia, o sea, por este espacio de acá o por la batería también van a pasar I1 e I2. Mientras que aquí va a pasar solamente I1 y acá va a pasar solamente I2. Por cómo lo definimos nosotros. Hay infinitas formas de definir una malla, ¿ya? Y si es que ustedes son consistentes, siempre les va a dar correctamente. Pero hay que tener mucho ojo con los signos, hay que tener mucho ojo con las intensidades de corriente, tienes que recorrer con tus mallas todo el sistema o si no, no lo vas a poder resolver, ¿ya? Así que em, nosotros en base a las mallas que hicimos, vamos a aplicar esta relación, como que todas las diferencias de potencial de las baterías que nosotros recorremos en nuestros caminos son lo mismo que las caídas de potencial, como por la ley de Ohm, como D igual a I por R, ya todas las caídas de potencial que sufren en las resistencias, ¿ya? Así que en este caso, viendo el primer caminito, vamos a tener que este parte en una batería, entonces ya tenemos nuestro B, luego pasa por una resistencia, que sería nuestra primera pérdida de carga, o pérdida de potencial sobre todo, y luego acá tendríamos otra caída más. Ya es importante que cuantifiquemos la caída completa, no solamente la de la intensidad de corriente que estamos viendo. Entonces, como en esta resistencia de acá pasa tanto I1 como I2, como habíamos visto aquí, entonces nosotros cuando armemos la ley de mallas vamos a considerar a I1 y a I2. Nos va a quedar esta expresión de aquí.
¿ya? Así que eh, no tenemos cómo despejar I1 I2 aún, o sea, tenemos dos incógnitas en la ecuación, así que vamos a armar la siguiente malla, que sería eh, respecto a I2, ya I2 atraviesa tres resistencias distintas. La primera la atraviesa también con I1, mientras que la segunda y la tercera las atraviesa sola. Así que eh, nos quedará esta expresión de acá, ya que es la batería que atraviesa la intensidad de corriente, toda la intensidad de corriente que atraviesa la primera resistencia, la resistencia de acá, y estas dos expresiones que son para las resistencias que atraviesa solamente I2. ¿Ya? Así que tenemos nuestros dos sistemas de ecuaciones, ¿ya? Uno por malla. Entonces, cada malla que ustedes armen o que ustedes planteen al momento de hacer el ejercicio, les van a entregar una ecuación y una incógnita. Así que en este caso tenemos dos mallas, tenemos dos ecuaciones y también tenemos dos intensidades de corriente incógnita. ¿Ya? Así que en base a esto, nosotros vamos a poder despejar. Como R no lo sabemos y queremos como averiguarlo o utilizar el valor de R como una variable, vamos a dejar tanto I1 como I2 respecto a R. Ya, este sistema de ecuaciones lo resuelven como quieran. Ya hay mil formas. Eh, yo lo resolví en este caso como por eh, reducción. O sea, como que fui restando las dos ecuaciones. Entonces aquí conseguí I2 y luego reemplacé en la otra ecuación para obtener I1. Y me quedaron estas dos expresiones de acá. Entonces tenemos una I2 que disminuye a medida que aumenta R y una I1 que tiene un comportamiento medio extraño respecto a R porque tenemos un término arriba y abajo que depende de R. Así que estoy por verse. Ya, para calcular la potencia disipada del circuito, tenemos, que es lo que nos pedían en A, o sea, en realidad nos pedían la máxima, así que eh, primero necesitamos la expresión de la potencia disipada. Ya lo podemos hacer de varias formas. Ya la potencia disipada de un circuito es igual, eh, lo podemos calcular como desde el punto de vista de la batería o desde el punto de vista de la resistencia. ¿Ya? Entonces, podemos hacerlo respecto a la intensidad de corriente que atraviesa la batería por el voltaje de la batería, o también podríamos hacerlo como la sumatoria de eh, todo lo que, todas las potencias que se disipan en cada una de las resistencias. ¿Ya? Esa sería la otra opción. ¿Ya? Así que en este caso, como ya tenemos las intensidades de corriente, nos sale mucho más fácil hacerlo con la batería, ¿ya? Y vamos a llegar a esta expresión de acá, ¿ya? Eso reemplazando los datos del enunciado también, los numeritos. Entonces, aquí, si es que nosotros queremos, nos piden maximizar esta potencia, nosotros lo que hacemos es derivar e igualar a cero. Así que derivamos esta expresión respecto a R, ¿ya? Y encontramos que hay como una dependencia negativa, ¿ya? O sea, sin importar el valor de R físicamente como consistente, o sea, R igual o mayor a cero, eh, como que la potencia va a disminuir, ¿ya? Porque su derivada siempre es negativa, o sea, siempre va a ir decayendo. ¿Ya? Así que la potencia máxima se va a alcanzar en el cero, ¿ya? Esa es nuestra conclusión en base a la derivada. Así que reemplazamos en el valor de la resistencia igual a cero para nuestra expresión de potencia y llegamos a que esta potencia máxima es de 900 watts, ¿ya? Eso sería para la A. Ahora para la B, nos preguntaban eh, la potencia disipada en la resistencia R sea máxima, ¿ya? Así que el análisis ya no es a nivel circuito, sino que es solamente de esta resistencia de acá, ¿ya?
Eh, para hacerlo, vamos a aplicar lo que les decía antes de la ley de Ohm, ya, porque nosotros ya tenemos las intensidades de corriente y ya sabemos cuánto valen y cuáles pasan por cada parte. Así que para las resistencias lo podemos calcular directamente así, ¿ya? ¿Qué corriente atraviesa la resistencia R que queremos analizar? I2. No es I1 más I2, es solamente I2. ¿Ya? Así que reemplazamos. Ya nos queda esta expresión de aquí. La podemos derivar. Ya, un poco latero, pero derivamos, igualamos a cero. Ya, esto aquí nos da cero cuando R vale 20. Esa es la solución. Ya la solución positiva es como consistente físicamente. Así que reemplazamos en R igual a 20 en la expresión de la potencia que habíamos encontrado y llegamos a que la potencia máxima disipada en esta resistencia es de 45 watts. Ya nos preguntan ahora como qué es lo que está ocurriendo como, o sea, como en base a todo este análisis y al contexto que nos dan, que es que este circuito se ocupa como un calefactor. Ya nos preguntan qué valor de R escogeríamos nosotros. Ya, acá es muy libre como el pensamiento que ustedes pueden establecer, pero la idea, si es que ustedes quieren como calentar lo más posible, entonces nos conviene que la potencia disipada en el circuito completo sea máxima, ¿ya? Porque esa potencia se disipa como calor, ¿ya? O sea, si es que la potencia disipada en todo el circuito es más grande, entonces todo el circuito calienta más. Mientras que si es que maximizamos solamente una de las resistencias, estaríamos haciendo mucho calor en un punto en específico, pero no sería tan óptimo para como el calefactor completo. Así que bajo ese supuesto, yo diría que es mejor utilizar una resistencia cero, o sea, como que esta resistencia no esté, ¿ya? Porque ahí obteníamos la potencia disipada máxima en el circuito. Eso. Problema número 3. Este es de fuerza de Lorentz. Ya nos entregan un electrón con velocidad inicial v, que va hacia la derecha, en medio de dos placas, cuyas medidas se encuentran en la imagen, o sea, largo L, separación D, entre las cuales existe un campo magnético B constante que apunta hacia adentro de la hoja. ¿Ya? Nos dicen además que podemos ignorar cualquier efecto de la gravedad. Primero, nos preguntan como hacia dónde se va a mover el electrón. El electrón podría moverse hacia arriba o hacia abajo cuando nosotros entremos al campo magnético. ¿Ya? Esto lo pueden hacer, esto lo pueden analizar como matemáticamente según la fórmula o pueden hacerlo por la regla de la mano derecha. ¿Ya? Yo soy muy fan de las fórmulas, entonces se los voy a explicar de esa forma. Ya, si es que tenemos nuestro sistema de referencia con y hacia arriba, x hacia la derecha y z hacia nosotros, vamos a tener que la fórmula de la fuerza de Lorentz, reemplazando con todo lo que nos entregaron el sistema para la velocidad y para el campo magnético y también para la carga como de la partícula que estamos viendo, que es un electrón, o sea, es negativa nos va a quedar de esta forma. Nos va a quedar menos E por la velocidad en X positivo, producto cruz, lo voy a escribir con un lápiz que se quede. Sería menos E por la velocidad en X positivo, que sería la derecha, producto cruz, en menos B, porque el campo eléctrico, o sea, el campo magnético, perdón, apuntaba hacia adentro de la hoja. Así que eh, este análisis de signos nos quedaría como respecto, como los signos del campo y de la carga del electrón se anulan. Así que todo depende de cómo sea el producto cruz entre X y Z. ¿Ya? Spoiler, menos I. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Que la fuerza sea en la dirección menos I, significa que nuestro electrón se va a ir hacia abajo, no se va a ir hacia arriba. O sea,
¿qué trayectoria va a hacer? Una trayectoria circular hacia abajo, ¿ya? Hasta que choque con la placa de abajo, ¿ya? Eh, Nos preguntan luego qué es lo que ocurriría si es que, como, o más bien, como, ¿a qué velocidad, si no me equivoco? Sí, ¿a qué velocidad tiene que entrar el electrón si es que este quiere chocar con justo el final del sistema, como el final de las placas? ¿Ya? Para esto vamos a tener que hacer un poquitito de geometría, ¿ya? Pero partiendo desde la segunda ley de Newton, ¿ya? Tenemos nuestra fuerza de Lorentz, tenemos masa por aceleración, ¿ya? Como fuerza igual a masa por aceleración. Em, la aceleración la podemos determinar en términos de la aceleración centrípeta. Entonces, eso se puede escribir como velocidad al cuadrado partido del radio, velocidad tangencial al cuadrado partido del radio. Así que eh, la velocidad nos va a quedar como la carga del electrón por el radio, por el módulo del campo magnético, dividido la masa del electrón. ¿Ya? Eh, este radio nosotros no lo sabemos. Ya nosotros no sabemos el radio que está haciendo para hacer como este movimiento circular, pero lo podemos averiguar en base a los datos del enunciado, sabiendo que el electrón entra a una distancia de medios de la placa de abajo y va a alcanzar L cuando choque. Así que eh, vamos a hacer Pitágoras, nos queda este triangulito bonito de acá. Y en base a esto, nosotros podemos determinar, podemos despejar R. ¿Ya? Queda hermoso, por supuesto. Así que si es que reemplazamos en la ecuación que encontramos acá, vamos a tener que nuestra velocidad nos va a quedar en términos de la distancia, o sea, la D que era la separación entre placas, nos va a quedar que puede aumentar o disminuir dependiendo de qué tanto valga L también. Respecto a L, o sea, mientras más larga sea ambas placas, más grande tiene que ser la velocidad para que choque hasta el final. Tiene sentido, porque la curva va a ser como la misma. Entonces, tiene que entrar más rápido para llegar más lejos. Eh, la carga del electrón también nos afecta el módulo del campo y nos afecta la masa. ¿Ya? Entonces, eh, esta va a ser nuestro módulo de la velocidad de entrada. Esto respecto a la fuerza de Lorentz. Tienen que tener mucho ojo también cuando la fuerza de Lorentz viene acompañada por un campo eléctrico también, ¿ya? Porque la expresión que analizamos acá, que era Q por la velocidad, producto cruz con el campo magnético, se le suma un término. ¿Ya? Esto sería eh, Q por el campo eléctrico. ¿Ya? Eso es lo que a nosotros nos entrega la fuerza eléctrica. Entonces, eh, el primer término, al estar en producto cruz, como que siempre es perpendicular a la velocidad. ¿Ya? Eso significa que la fuerza como del campo que está ejerciendo el campo magnético siempre invita a la partícula a hacer círculos. ¿Ya? Porque siempre va a desviar la velocidad como perpendicular a ella. Entonces, si es que la velocidad se mueve hacia el lado, la misma fuerza también se mueve hacia el lado. Entonces, todo el rato la está invitando a girar. ¿Qué significa esto en la práctica? Que la fuerza que está haciendo este campo magnético no hace trabajo, porque va a estar dando vueltas en círculo. La fuerza eléctrica sí hace trabajo, ¿ya? Esta sí. Y esta sí te mueve hacia adelante, te mueve en la dirección en donde vaya el campo eléctrico. Entonces, eh, aquí como que esta es la que te puede cambiar las cosas, ¿ya? Mientras que la fuerza magnética te cambia la trayectoria, como que te, te desvía, ¿ya? Eso respecto a la fuerza de Lorentz. Oh, ok, nos queda el último ejercicio, un ejercicio de circuitos RC.
ya en donde tenemos dos condensadores, ambos de la misma capacitancia C, conectados a dos resistencias iguales, también R, como muestra esta figura, ¿ya? Eh, Vamos a tener un condensador que está totalmente cargado, ya el condensador de la izquierda, que tiene una carga Q sub cero, mientras que el condensador de la derecha está totalmente descargado, ¿ya? Nos preguntan por las cargas Q1 y Q2 respecto al tiempo, las diferencias de potencial entre las placas de los capacitores respecto al tiempo y su representación gráfica, para luego obtener la potencia disipada y la energía total disipada hasta llegar al equilibrio. Ya eso en las resistencias. Así que partamos. Esto está muy relacionado a lo que vimos de ley de mallas, ¿ya? Solamente que acá solamente tenemos que establecer una malla, que es todo este circuito de acá, ¿ya? En este caso, lo que va a ocurrir en el sistema, o que tal vez no sea tan obvio al inicio, es que el condensador que está totalmente cargado se va a ir descargando, va a ir saliendo corriente desde ahí, ¿ya? Y eso va a ir cargando al otro condensador, ¿ya? Entonces, la carga del condensador uno va a ir disminuyendo y la carga del condensador 2 va a ir aumentando. Ya, eso implica también que la dirección de la corriente es en el sentido de las manillas del reloj. Entonces, lo podemos pensar, o sea, como que podríamos plantearlo de la otra forma, perfectamente, pero tendríamos que tener ojo con los signos. Si es que somos consistentes, de nuevo, no va a haber problema. Ya como, en el peor de los casos, igual que en los ejercicios de ley de Mayer, si es que te da una corriente negativa, no sé si me dice menos 3 amperes en algún momento, eso significa que en realidad es una corriente de 3 amperes que va en el otro sentido. ¿Ya? Solo cosa de dar vuelta el sentido y listo. Así que eh, vamos a plantear la ley de mallas. Ya, esta es otra forma de interpretar la ley de mallas de un circuito. Las subidas y bajadas de potencial en el camino es igual a la diferencia de potencial que hay entre ese camino. Entonces, si es que nuestro camino estaba definido, de hecho creo que lo tengo dibujado acá, como de aquí pasa por la resistencia, pasa por la capacitancia, pasa por esta resistencia y llega hasta acá. Esta diferencia de potencial tiene que ser igual a esta diferencia de potencial, la diferencia de potencial entre las placas de ese capacitor. Entonces, eh, acá se los dejé escrito más o menos en palabras, como por un lado tenemos la caída de potencial por la primera resistencia, luego por la capacitancia o el capacitor que se está cargando, y luego por la segunda resistencia. Y eso tiene que ser igual a la diferencia de potencial entre las placas del capacitor que está cargado, el capacitor uno. ¿Ya? Si es que nosotros queremos definir una diferencia de potencial dada por una capacitancia, se hace desde la definición de capacitancia. ¿Ya? Nosotros tenemos que la capacitancia es lo mismo que la carga partido la diferencia potencial. Entonces, la diferencia potencial es la carga partido la capacitancia. ¿Ya? Hacemos lo mismo para el otro capacitor. Mientras que la caída de potencial en una resistencia es simplemente intensidad de corriente por resistencia, por la ley de Ohm. Así que nos queda esta expresión de acá. Lo que nos faltaría ahora es relacionar a la intensidad de corriente con la carga y con la carga del otro capacitor. Ya acá vamos a usar dos conceptos. Vamos a ocupar primero lo que tiene que ver con la carga y descarga, ya en el sentido de que como la carga va escapando de un capacitor, eso es lo que genera esta intensidad de corriente. Entonces, en el caso, la corriente que se está como descargando al capacitor implica que tenemos una como relación proporcional negativa a la intensidad de corriente, mientras que la capacitancia que se está cargando implica una relación positiva. Entonces, lo podemos dejar en función de cualquiera de los dos, pero esto lo vamos a definir según como una relación de conservación de carga. ¿Ya? Como este es un circuito cerrado, la carga no se puede escapar. Tiene que estar en alguno de los
eh, de las capacitancias, ya la carga total. Y como el sistema parte con una capacitancia totalmente cargada, con Q0, vamos a tener que la carga total del sistema va a ser ese Q0. Así que sabemos que no importa el instante, la suma de las cargas entre ambas capacitancias tiene que dar Q0. O sea, como que la carga no puede desaparecer de este sistema. ¿Ya? Entonces, vamos a expresar a Q1 como Q0 menos Q2 y a la intensidad de corriente respecto a como la derivada positiva de Q2. Y con eso nuestro sistema anterior, que había quedado aquí, queda expresado solamente en términos de Q2 y de la derivada de Q2. Así que ahora resolvemos. Ya, esta es una EDO. eh, Creo que lo podemos resolver como EDO lineal. Así que lo podemos hacer por medio de un factor integrante. ¿Cómo lo haría? Bueno, uno tiene que dejar el término derivado solo, sin nada multiplicándolo, o sea, uno por, ya tienes que dejar el término que está multiplicado por la función que buscáis, ya, y esto que lo multiplica es lo que nos va a dar el factor integrante, ya que es exponencial elevado a la integral con respecto al tiempo de lo que está multiplicando a nuestra función incógnita. ¿Ya? Y el término de acá, el término constante, va a haberse multiplicado por este factor integrante, ¿ya? Así que el hecho de multiplicar el factor integrante es el que nos permite hacer esto de acá, ¿ya? O sea, dejar todo dentro de la derivada de un producto y que no se nos olvide multiplicarlo también al otro lado. Ven que acá solamente teníamos una constante y ahora tenemos la constante por exponencial elevado a t partido RC. Si es que se les olvida hacer eso, o si es que se les olvida ocupar una constante de integración, después se van a dar cuenta que les da un perfil como, o como una carga que es constante en el tiempo, ¿ya? Así que, como así se pueden dar cuenta. Entonces, en este caso, llegamos a esta expresión de acá, terminando de desarrollar la EDO, ya las expresiones de carga y de intensidad de corriente siempre tienen que ver con exponenciales para RC, así que siempre tienen que llegar como a una exponencial elevada a menos t partido algo, ¿ya? Menos t partido RC es lo más típico. Ya, en este caso, tenemos un término relacionado a Q0 partido 2, ya que es como en la mitad de la carga, porque como que en el tiempo muy probablemente, o al menos esto es lo que la intuición te puede decir, es que como el sistema es simétrico, o sea, tenés una resistencia, dos capacitancias iguales y otra resistencia abajo, como que hace sentido de que la carga se reparte equitativamente. Entonces, vamos a llegar a ver si es verdad, pero esa es una buena intuición que tener. Entonces, eh, reemplazamos con nuestra condición inicial, que era que la carga de esta capacitancia era cero inicialmente, que estaba totalmente descargada. Así que con eso obtenemos el valor de nuestra constante K1 y nos queda esta expresión de acá. Volvemos a la relación que habíamos hecho inicialmente entre K1 y K2 para obtener K1 y nos va a quedar esta expresión de aquí para representar a K1. ¿Ya? Eh, si es que queremos ahora expresar lo que ocurre con las diferencias de potencial, ocupamos su definición por la capacitancia y con eso simplemente nos queda así. Ya es solamente dividir por la capacitancia las expresiones que encontramos recién. Ya lo que quería explicarle acá también es que la ley de Bayes uno la puede establecer también desde la diferencia de potencial. O sea, como que tal como lo habíamos mencionado antes, podemos hablar de caídas o subidas de potencial cuando uno plantea la ley de Mayer. Entonces, podéis dejar todo directamente respecto a la ley de Mayer. ¿Ya? Eh, entonces, de esa forma, eh, como que puedes resolver la EDO directamente para la diferencia de potencial. Eso se los pueden pedir. Lo pidieron en una allí de hace un año, creo. Entonces, ojito. Pero si es que no, pueden calcular la EDO como siempre con la carga
y luego obtener la diferencia de potencial como lo hicimos anteriormente. Así que eh, eso. Ya lo siguiente que tendremos que ver es graficar. Ya cuando uno tiene que graficar una prueba, tiene que fijarse en como los valores extremos sobre todo. O sea, que la condición inicial coincida con lo que tú planteaste. En este caso, si tenemos un condensador descargado, el gráfico tiene que partir de cero. Y si es que tenemos un condensador totalmente cargado, como que la gráfica tiene que partir de su máximo, como de esa carga total. Luego está el tema de la condición de equilibrio, que es como tirar el límite al infinito de la función que obtuviste. En este caso, si es que acá decimos t igual a infinito, es lo mismo que decir que este término e nos da cero. ¿Ya? Entonces, al infinito sería simplemente q0 partido 2 más cero. O sea, q0 partido 2. ¿Ya? Y podemos notar que lo mismo ocurre con este término acá. Este término se nos va a cero, entonces esto también nos queda como q0 partido 2 cuando t tiende a infinito. Así que vamos a quedar con los siguientes gráficos. ¿Ya? Eh, Creo que los dejé aquí. Sí. Entonces, tenemos que la carga del capacitor que partía completamente cargado parte en su máximo, ¿ya? Y luego decrece exponencialmente hasta llegar a Q0 medios, que era el límite al infinito que nosotros calculamos, mientras que el capacitor que partía totalmente descargado desde el cero, se fue cargando exponencialmente hasta llegar a Q0 medios. Ya, por otro lado, eh, la diferencia de potencial se comporta igual, pero respecto a una constante. O sea, como cambian los valores, pero el comportamiento es el mismo, es como un escalamiento de la función. Así que se dibuja más o menos igual, pero tiene valores distintos como un eje Y. Em, Así que los gráficos RC siempre son de esta forma, ya para que tengan ojo, como que siempre son exponenciales, entonces siempre son como curvas que descienden o curvas que suben con un terminal infinito, porque son normalmente como exponencial elevado a menos t partido RC o alguna constante, ¿ya? Eh, Nos preguntan también la potencia disipada. Ya, para eso necesitamos la intensidad de corriente, pero teníamos esta relación de acá, así que es cosa de derivar cualquiera de las expresiones y la vamos a tener. O sea, nos queda esta expresión de aquí para la intensidad de corriente. Ya, de nuevo, es una intensidad de corriente que cuando t tiende a infinito, tiende a cero. Ya, así que eso tiene sentido como cuando uno ya llega al estado como de equilibrio, o sea, cuando ya ha pasado mucho tiempo, la carga deja de moverse. Eso es lo que ocurre en estos sistemas. ¿Ya? Em, Reemplazamos eso en nuestra expresión para la potencia, ya que tal como la vimos en el ejercicio de Kirchhoff, y luego en base a eso podemos obtener la potencia para el circuito completo multiplicando por 2 porque estamos considerando las dos resistencias, ¿ya? Así que esta sería nuestra expresión para la potencia. ¿Ya? De nuevo, exponencial, o sea, la potencia parte desde su máximo, ya en t igual a cero, la potencia sería q al cuadrado, 2 c al cuadrado, mientras que cuando t tiende a infinito, eh, eso nos quedaría simplemente como cero, ya, por esta exponencial de aquí. Así que teniendo la potencia, podemos calcular la energía disipada, ya, eso es simplemente integrando la potencia en el tiempo. Ya, como nos preguntan por toda la energía disipada, vamos a integrar hasta el infinito. O sea, en mucho, mucho tiempo más, ¿cuánta energía se disipó? Y vamos a llegar a esto. Esta es la energía disipada en las dos resistencias en el sistema. Eh, Así que, si es que, como que el resto de la energía se queda almacenada en las capacitancias. También hay una fórmula para calcular como la energía que almacena una capacitancia. Se los dejo como tarea que vean que la energía que se almacena en este caso, en este ejercicio, es igual a este término.
y que juntos suman la energía inicial del sistema, ¿ya? Porque como que en los sistemas capacitivos, en los sistemas donde hay resistencia, sí se disipa energía, sí se pierde energía, pero no se pierde carga. Ya como vimos antes, como hicimos una relación de como conservación de carga, en estos sistemas sí se pierde energía, pero no se pierde carga. Son cosas distintas. Ya, así que tenemos que esta se disipa al ambiente como calor, ya, y el resto se queda almacenado en las capacitancias. Eso, ya, mucho ánimo con su estudio.